Le contaba yo que tenemos hoy la presentación de este libro de Francisco Medina, un texto que lleva por título La respuesta está en el viento, y le decía yo a Francisco Medina, vayamos por partes. Francisco Medina, un periodista ya de hace muchos años, ¿no? Y bueno, del periodismo a la parte de escribir una novela, ¿cómo le haces? Cuéntale un poco al público de tu paso por el periodismo. Pues lo que pasa es que mi, mi inquietud siempre fue ser escritor antes que ser periodista. Pero pues el camino me llevó a... No te quedó de otra. No me quedó de otra más que el periodismo, que era lo más cercano, lo más que se apegaba. Y pues ya empecé en el 80 empecé como reportero ahí en Comunicación Social del Politécnico, que fue donde yo me formé como periodista. Y después pues ya vino una larga carrera como reportero de investigación, y pues salió luego la inquietud de escribir el libro, sobre todo en el en el 98, cuando fue una de las marchas que se hizo y mítines que se hizo cerca del 68, ahí en Tlatelolco. Estaba yo en esa época con mi mujer y estábamos platicando. Me llamó la atención porque me hicieron una pequeña entrevista y unos chavos creo que eran de prepa o algo así, acerca del movimiento. Entonces me dijo mi ex, dice, oye, ¿por qué no escribes algo? Y digo, sí, tengo la idea. Y pues sí, fue primero bajar todos los recuerdos que tenía de lo que había vivido, porque debo hacer una aclaración. Me tocó vivir el 68, yo vivía en Tlatelolco, vivía a unos escasos 100 metros de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, en esa época había en la casa de mi tía, que vendía comida para la gente que vivía ahí, reuniones de estudiantes, porque los estudiantes iban a comer ahí a la casa de mi tía. Entonces las pláticas... ¿Qué edad tenías? Iba a cumplir 11 años. Entonces yo tendría, las pláticas de sobremesa pues eran las pláticas sobre el movimiento, ¿no? Todo lo que estaba pasando, lo que se estaba dando y todo. Y de alguna manera en un momento me vi involucrado con ellos, porque ellos me pedían que llevara un cuaderno de matemáticas con unas fórmulas de Tlatelolco a unos amigos de ellos que vivían en Peralvillo. Entonces nada más era cruzar Reforma. Lo que yo no sabía era que eran mensajes que ellos mandaban cifrados, ¿no? O sea, se mandaban mensajes como fórmulas de matemáticas, de química, todo eso, ¿no? Entonces yo regresaba con el cuaderno, pues igual me ponía, ¿no? Y también la revista Por qué, no sé si te acuerdas de ella, les regalaban a ellos ejemplares para que los vendieran y tuvieran dineros para el movimiento. Bueno, pues yo empecé a andar de voceador ahí en Tlatelolco vendiendo la revista. Ellos me daban $1 por cada revista que yo vendía. Entonces, pues desde ahí ya empezaba yo con mis niños de andar. Entonces fue sacar primero todo, bajar todos esos recuerdos, platicar con la familia, con los tíos, las tías y todo, con mamá, que en paz descanse, que también me platicaba algunas cosas de los que vivimos. Y así surgió. Entonces empecé a bajar la información y empecé también me fui a la hemeroteca a investigar a todos los periódicos de la época, porque necesitaba yo hacer algo que fuera, ¿cómo te diré?, creíble, ¿no? O sea, que la gente que lo leyera se sintiera identificada en esos momentos, ¿no? Pero también ese trabajo periodístico de tantos años que ya tienes en el periodismo te dio para conocer compañeros seguramente que estuvieron allí en el Sí. 68, o que lo vivieron desde otro ángulo, quizá desde el ángulo de estar de
cubriendo presidencia, no lo Sí, sé, sí, o sea, sí, desde el tocó. otro punto, ¿no? Sí, me tocó tener algunas pláticas con algunas personas que, de hecho, que habían trabajado, por ejemplo, en el Nacional o que habían trabajado en Novedades. Don Arturo Hernández fue uno de ellos, que también en paz descanse, que me aportó algunas ideas, me aportó algunos datos. De hecho, también hablo de él en el libro. Y fueron, sentarte a la máquina y empezar con la hoja en blanco es difícil, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre eso es lo que nos Entonces, enseñan en la escuela, que el primer paso es entrarle a la hoja en blanco. Entonces yo me aventé 6 borradores de lo que podía ser el primer capítulo, y espero que no suene a comercial, pero en una ocasión estaba yo viendo el programa de Los Años Maravillosos, no sé si te acuerdas, y dije, así va. Y fue la idea. Entonces me puse a escribirlo más o menos siguiendo el guión que llevan en el programa. Y pues ahí salió. Es una historia de un grupo de adolescentes que viven en Tlatelolco, que se ven envueltos en medio del movimiento, cómo lo ven, el personaje principal cómo lo vive, cómo lo va desarrollando, su primera novia, las fiestas, la moda, la música que se oía en esa época, y también pues cómo se reflejaba en un movimiento en sus maestros, que eran los maestros de secundaria, ¿no? Entonces todo eso fue lo que pues ahí quedó plasmado. ¿Qué te dejó escribir el libro? ¿Qué me dejó? Me dejó una catarsis que no tienes idea, porque se pude rescatar todo aquello que viví en esos años. Fue darme cuenta que me dejó la lección de lo que es sentarte a la máquina y sacar todo lo que traes adentro y expresarlo en palabras, ¿no? Sacar un libro en estos tiempos es complicado, ¿no? Sí, me decías que es una pues apuesta grande. ¿Sí? ¿Cómo le hiciste? Cuéntame. Híjole, con muchos ahorros. Para empezar, pues sí, muchos ahorros, y conté con el apoyo de mi jefe de acá de la agencia donde estoy, quien me aportó una parte. Bien, claro, tuve que después irla pagando poco a poco, para cubrir la deuda, y lo demás pues de los ahorros que uno va teniendo, ¿no? Y a la larga, fíjate que a la larga no es tanto haberlo hecho por negocio, porque la verdad no me siento yo como eso, como haberlo hecho como un negocio, sino lo hice como por un gusto de hacerlo, ¿no? Sé que por medio de la editorial que se está vendiendo bien, sé que ha tenido buena aceptación, la gente que lo ha leído me ha dicho que les ha gustado mucho, entonces yo creo que la gente lo está disfrutando. ¿En dónde lo encontramos? En la librería del Sótano. En el Sótano. El Sótano. Ok, que hay muchas en la Ciudad de México y en otras partes del país. Posiblemente parece que también estaba en las librerías del Fondo de Cultura. Pues muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Paco, sobre pues este libro? Pues nada más, que espero que lo puedan leer, que les guste, y pues agradecer a Arturo la invitación para venir a hablar de él. No, pues ya sabes que el espacio siempre está abierto para ti, eres de casa, mi querido Paco. Gracias. ¿No? Bueno, pues gracias por venir, vamos a estar en contacto contigo, ¿no? A ver si nos haces alguna colaboración aquí, algo para que sigamos en contacto. Claro que sí.